Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar cómodamente sentados en este lugar, Señor, y con la disposición de nuestro corazón. Todos venimos con esa hambre y esa necesidad de conocer más de ti y de conocer más de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener un corazón sencillo, a tener un corazón humilde y a tener un corazón dispuesto para escucharte y obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Invocamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Ábrenos el corazón y el entendimiento y danos la gracia de que este mensaje sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde la semana pasada y antepasada hemos estado compartiendo algo que les he dicho a ustedes, que es de que Dios quiere que tengamos conciencia, mucha conciencia del daño o de lo grave para nuestra vida que es el pecado. Y estuvimos meditando sobre que Dios de alguna manera utiliza diferentes símbolos, ¿verdad? Entonces, uno de los símbolos en la Biblia que utiliza de pecado es una enfermedad muy grave, muy incapacitante, que hace que dejes de sentir gusto por la vida, hace que te sientas aislado, te sientas solo, te sientas abandonado y como si estuvieras viviendo pero nada más existieras. Se pierde el gusto y el sentido por la vida y se llama la lepra. Y dijimos que la lepra a nivel espiritual se necesitaba un ritual especial para que fueras declarado libre de lepra delante de los sacerdotes que estaban en el templo, porque esa enfermedad contamina no nada más tu vida, sino a muchas personas. A todas las personas que te rodean las puedes tú contagiar. Ellas no te pueden contagiar de su salud, pero tú sí las puedes contagiar de tu enfermedad. Es lo mismo el pecado. El pecado, si los que vivimos en familia, o incluso aquí en la congregación, o incluso en el trabajo, o incluso con sus compañeros de escuela, o incluso en sus círculos de amistades con las comadres, si hay pecado, si hay una persona que está contaminada y está totalmente llena de pecado, esa persona te puede a ti también contaminar. Porque el pecado es como la naturaleza de las frutas, que tú puedes poner una caja llena de manzanas sanas y con una manzana podrida, que esté podrida y que la pongas ahí, al poco rato las demás manzanas que estaban sanas no contagian o no ayudan a sanidad a la podrida, sino la podrida tiene más poder y echa a perder las que están a su alrededor. El pecado daña, lastima, contamina y le hace daño a las personas amadas y queridas. Una persona que está bajo pecado deja de sentir la voluntad de Dios. Se empieza a endurecer por el pecado. Empieza a perder la sensibilidad de lo que debes de hacer bueno y empiezas tú mismo a lastimar y empiezas a hacer torpezas y empiezas a hacer de tal manera un desastre de tu vida que hieres a las personas que están a tu alrededor por pecados que tú tienes en tu vida. Quizás al principio nadie se da cuenta, nada más tú, porque la lepra la puedes tener en una parte y tú la escondes, tú la ocultas, te pones una ropa más larga para que nadie se dé cuenta que tienes una lesión en la piel, que se está muriendo ese pedazo de piel, ese tejido. Pero tarde o temprano todo sale a la luz, dice la palabra de Dios. Entonces el pecado empieza a oler a podrido y al rato, pues la primera persona que se da cuenta que estás en pecado porque hueles mal es la persona más próxima con la que tú convives. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermana, tu hermano, tu esposa o tu esposo. Quizás nadie se da cuenta, pero los de casa sí saben que no estás bien y que estás en estado grave. Nosotros, ante la Biblia, dice Cristo que para que el pecado, la consecuencia del pecado o la paga del pecado, lo único que produce en la vida del ser humano es muerte. Muerte. Es lo único que produce. Y dice la palabra de Dios que ante los ojos de Dios
no hay diferentes estilos de pecado. No hay pecado grande, no hay pecado chico. Los dos pecados, el grande y el chico, generan muerte. No hay pecado que pueda estar chiquito, oculto, o no es un pecado más grave el que es público. Porque hay pecados que la gente se da cuenta, si vieras lo que está haciendo, ¿sí? Pero ese mismo pecado que genera muerte en esa persona es igual de peligroso que el pecado que tú estás haciendo y que aún nadie se da cuenta porque lo estás haciendo en tu vida privada. Genera la misma consecuencia, tanto el que está descarado como el que está a escondidas, el pecado genera muerte. Y de eso habla la palabra de Dios. Y en la Biblia dice la palabra de Dios. Me gustaría que antes de ir allá en Lucas, estábamos en Lucas 7:36, me gustaría que vieras ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, ¿sí? En el verso 17, dice la palabra, ahí en el 8:17 de Lucas, dice Cristo, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Ni el pecado puedes ocultarlo. Tú puedes estar haciendo cosas a escondidas. Es más, puedes estar pecando en tus pensamientos, en tus deseos, en tus anhelos. Y por más que lo escondas y que nadie conozca nada de tu vida interior, tarde o temprano eso va a salir a la luz y se va a notar. Tarde o temprano. Nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones se muestran. Tarde o temprano sale a la luz lo que somos. Cuando pasamos por diversas pruebas, cuando pasamos por diversas dificultades, sale lo mejor y lo peor de nosotros. Porque todo es una ley natural de parte de Dios que dice que todo nada hay oculto, todo tarde o temprano sale a la luz. Pero hermano, ¿cómo que se divorciaron? Pero nadie se dio cuenta que tienen problemas, estaba oculto. Nadie sabía más que quizás ellos dos. O nadie sabía de que esa persona estaba caminando por un camino errado hasta que tarde o temprano revienta la cosa y sale la pus. ¿Por qué? Porque el pecado, a la vez que produce muerte, siempre se está desarrollando, siempre se está extendiendo, siempre va cada vez conquistando más parte de tu ser. Por eso la lepra nunca se queda chiquita. Tarde o temprano, al paso de los meses, de los años, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, hasta que llega un momento en que no la puedes ocultar. Y te va incapacitando. Y va haciendo que cambie tu estilo de vida, porque el pecado transforma todo a destruir tu vida. El pecado siempre trata de destruir tu vida. Pero no hay peor enemigo que el que nos es oculto. Por eso los pecados más peligrosos no son los públicos, son los que están anidados en nuestra mente, en nuestro corazón y en las cosas que hacemos a escondidas. Esos son los pecados más peligrosos. Porque los seres humanos tenemos una tendencia de estar siempre mirando la paja en el ojo ajeno. Siempre estamos con la mirada, porque es el camino ancho y fácil. El camino ancho y fácil que lleva a la perdición es estar mirando los problemas y las dificultades y las deficiencias y los errores y los pecados de los demás. Eso es lo fácil. Lo difícil, el camino angosto que pocos encuentran, es que con la misma disposición que tienes de estar mirando el pecado ajeno, que tú te empieces a mirar para adentro y digas, pero yo también estoy en pecado. ¿Qué de los pecados que yo tengo en mi corazón, en mi interior y que todavía no salen a la luz? Es la misma consecuencia del que tú estás criticando a lo que tú tienes. Los dos están contaminados, los dos están infectados y los dos están generando muerte en su vida. El pecado que estás tú criticando y condenando, y el pecado que tú estás soportando y aguantando en tu interior. Cristo no nos quiere que nos autoengañemos. Cristo nos quiere liberar, nos quiere sanar, y por eso mismo Cristo nos da una lección de vida con esta lectura que vamos a hacer. Dice así la palabra de Dios
en el capítulo 7, el verso 36. Dice así la escritura, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Dice que habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, habló para sí mismo, nadie se dio cuenta, era algo que estaba oculto, hermanos. Y dijo, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Estamos viendo ahí un hombre que era muy bueno para criticar a los demás. Era muy bueno para juzgar a los demás. Tenía conocimiento de la Escritura y siempre tenía la atención puesta en los demás, porque siempre calificaba a los demás de acuerdo a lo que él sabía que decía la Escritura y que los demás no hacían. El fariseo utilizaba la ley para calificar a los demás y para juzgar a los demás, para condenar a los demás, y mientras ocupaba su tiempo pensando en los demás, creo yo que no se daba al mismo tiempo para estar pensando en su vida interior. No se daba cuenta, no tenía conciencia que el pecado es el daño más universal y no respeta ni a pobres, ni a ricos, ni clase social. No respeta que tengas conocimiento, inteligencia, entendimiento, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta antecedentes morales que tengas en tu vida pasada. Simplemente el pecado ataca a todos, es universal. Y tanto esa persona que él estaba viendo, que era una mujer que públicamente sacó a la luz el pecado y públicamente era una mujer que cometía un pecado público, un pecado de inmoralidad, pero él por estar siempre viendo y cuidándose de que ella no se acercara a él, porque era limpio, porque él era una clase especial, porque él era espiritual, dice la palabra de Dios que él empezó también a juzgar a Jesús. Y aquí lo interesante de todo es lo que en un poquito más para atrás nos habla el Señor acerca de una enseñanza que viene viendo ahí mismo en Lucas. Antes de que pasara esto, Jesús da una enseñanza a todos, ahí mismo en Lucas capítulo 6, verso 37, y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En ese pasaje donde está Jesús, el único de todos los comensales,
el dueño de la casa, que era el fariseo, la mujer que entró, que públicamente se le notaba que era una mujer que había llevado una vida de pecado. Pero todos los que estaban comiendo, desde los sirvientes, el dueño de la casa que estaba hospedando a Jesús, todos estaban en pecado. El único que no tenía nada de pecado y que estaba limpio de pecado era Jesucristo. Era el único. Pero todos los demás que estaban alrededor de la mesa, incluyendo a este fariseo, conocedor de la Escritura, ¿a quién estaban mirando? ¿Su pecado o el pecado de la mujer que entró a humillarse públicamente ante Jesús, llorando por sus pecados y utilizando sus ganancias con las que ella había vivido una vida disoluta y que tenía un perfume, quizás fuera el perfume que usaba ella para pecar? Y entonces ella estaba utilizando ese perfume, pero no para sí misma, sino para ofrecerle algo a Jesús, o para de alguna manera agradecerle a Jesús la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos estaban mirando su pecado o el pecado de alguien fuera de ellos. Todos estaban mirando el pecado fuera de ellos. Y dice la Biblia que el único que estaba libre de pecado para poder juzgar, para poder condenar o para poder perdonar, era Cristo. Es el único que tiene autoridad moral para juzgar, para condenar o para perdonar. Se llama Jesucristo. Ningún hombre de los que estaban ahí, aunque tengas conocimiento de la ley, tenía poder moral para juzgar, para condenar o para perdonar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo eligió no juzgarla, ni juzgar a los demás. Eligió no condenarla, eligió perdonarla. Por eso nosotros en la vida, como siempre vamos caminando, siempre vamos a estarnos encontrando gente que comete pecados visibles y que si hacen tu moralidad te escandalizas de ellos. Pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo es posible que diga esto? ¿Cómo es posible que esto? Y tú puedes estarte escandalizando. Y tú de alguna manera te sientes más limpio que ellos. Porque es más fácil estar mirando el pecado ajeno que el pecado propio. Pero te estás autoengañando, porque tanto tengas el pecado chiquito, pequeño tuyo y oculto, genera el mismo efecto mortal que el pecado grandote y público y vistoso del cual tú estás criticando. Es la misma consecuencia. Todos estamos cortados igual. Por eso Jesús, ahí en el capítulo 6, leímos el verso 37, le dice el verso 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es una pregunta que hace Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esa paja no lo deja ver. Y cuando tienes una paja no ves, se te borra el cassette, ves borroso. ¿Y sabes qué es cuando ves borroso? Te empiezas a tropezar. Entonces tú estás viendo los tropiezos de tu hermano porque hay una paja que le impide caminar bien. Y esa paja se llama pecado. Y dice la palabra de Dios, y pregunta Jesús al pueblo, a nosotros, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo le diría a Jesús, ¿por qué es más fácil, Señor? Es más fácil comer carne ajena. Es más fácil murmurar a espaldas de mi hermano. Es más fácil. No tengamos punto de conversación. Oye, vamos a hablar del que no está presente. No, hombre, si supieras, fíjate, no, y lo vi. No, y yo ya le he dicho. Y empiezas a criticar y tratas de ser la persona que soluciona los problemas de tu hermano que está en algún pecado que para ti ya es visible.
Pero dice Jesús, ¿y por qué con la misma intensidad con que murmuras y hablas a espaldas de tu hermano y que lo menosprecias porque ya lo juzgaste, ya lo condenaste y no lo perdonaste? ¿Por qué no utilizas la misma energía y el mismo esfuerzo y el mismo interés para ver tu propio pecado? ¿Por qué cuando ves el pecado de tu hermano no dices, ¿sabes qué, Señor? El pecado de mi hermano me recuerda que yo también estoy en pecado. Que yo también soy una persona que falla. Que yo también necesito de ti. Que él y yo necesitamos verdaderamente que nos ayudes. Que cuando estoy orando tengo necesidad de orar por mi hermano porque es una lucha espiritual. Porque tanto él tiene sus fallas como yo tengo las mías. Porque eres hipócrita, dice Jesús. De que estás muy fácil para estar mirando el pecado que está no en tu ojo, sino en el ojo ajeno. Eres hipócrita, dice la palabra de Dios. Dios juzga. Y Cristo te dice duramente, si tú juzgas, yo te voy a juzgar. Si tú condenas, yo te voy a condenar. Pero si tú perdonas, yo te voy a perdonar. En otras palabras, el único que tiene autoridad moral, espiritual y en los cielos para atar y desatar y para perdonar y libertar, se llama Jesucristo. Y tú y yo, aunque esté parado yo aquí, somos iguales ante Él. Somos personas que estamos aprendiendo de Él, que estamos en el proceso de ser transformados por Él. Y tú y yo necesitamos la ayuda de Él. Tú para tus pajas y yo para las vigas que yo tengo. Aunque yo sea el pastor, yo no tengo la autoridad moral para juzgarte ni condenarte. Pero sí tengo la gracia de Dios para ayudarte, de perdonarte, de interceder por ti, de decirte sí se puede. Dios dice que sí se puede, no sé cómo, pero Cristo dice que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Y así como yo le pido que me ayude, yo voy a estar orando para que también Dios te ayude. Porque quiero que todos los que estamos en casa seamos salvos. No quiero que ninguno perezca. Quiero que esta manada toda se vaya al cielo. Necesitamos ayudarnos. Pero a veces el peor enemigo que tú tienes en tus luchas espirituales, en tus debilidades, en tus deficiencias, es aquel que se dice tu hermano, que habla a tus espaldas, que en su corazón te menosprecia, que en su corazón ya te juzgó y ya te condenó. Por eso Jesús estaba muy enojado con ese fariseo, muy enojado. Muy enojado porque se creía que era mejor él que esa mujer que estaba humillada y que quizás si hubieran hecho una encuesta, todos hubieran votado con que él era mejor que ella. Porque él tenía estudios, él tenía un prestigio. Pero Jesús, que conoce lo profundo y lo más profundo y lo más profundo de tu interior, de tus pensamientos, de tus malos deseos, de tus malas intenciones, de tu egoísmo, de tu capacidad para manipular, de tu capacidad para mentir, de tu capacidad para ser hipócrita, Jesús también te condena. Y Jesús también te dice, tú también necesitas de mí. El que esté limpio de pecado, que aviente la primera piedra. Si seguimos en el pasaje que estamos leyendo, que es el capítulo 7, 36, dice que cuando Jesús le dijo a Simón, en el verso 40, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro. Y le comenta un cuento Jesús, dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, capítulo 7 de Lucas, verso 42, y el otro le debía 50 denarios, mucha diferencia.
Y dice, pero ninguno de los dos tenía con qué pagarle. Ninguno de los dos tenía con qué pagarle. Ninguno de nosotros tiene con qué pagarle uno de nuestros pecados a Dios. El único que tiene poder para perdonar y para pagar tu pecado y el mío es la sangre de Cristo. No, nadie tiene ni todo el oro del mundo, ni todas las buenas obras para salvar su alma y decirle al Señor, Señor, yo tengo derecho a estar en el cielo porque hice esto, porque hice el otro, porque hice el otro. No. Ninguno de nosotros tiene poder para pagarle a Dios un solo pecado. Tenemos deudas con Dios, unos más chiquitas y otros más grandes, unos con 50 denarios, otros con 500 denarios, sí, pero los dos estamos en deuda con Dios. Y ninguno de los dos tenemos la capacidad, ni los que tienen mucho pecado y los que tienen poco tenemos capacidad para pagarle a Dios esa deuda. Por eso Cristo tuvo que venir para pagar la deuda de todos. Por eso Cristo, que era el perfecto, el hombre perfecto, el hombre que jamás cometió pecado, fue lo único que pudo hacer que Dios, en sustitución de nosotros que cometemos muchos pecados, Jesucristo ofreciera voluntariamente su vida sin pecado, limpia, pura, sin mancha, para que tuviera el poder, su vida perfecta, de saldar la deuda que nosotros le debemos a Dios por ser imperfectos. Por eso le dice que cuando uno de ellos experimentó el perdón de Dios, porque se humilló, los dos eran acreedores, pero uno de ellos se humilló y dijo, Señor, perdóname, Señor, ¿con qué te puedo pagar? Yo te debo un pecado, yo te debo 2 pecados, yo te debo 10 pecados que he cometido. Aquí lo que tienes que entender es que el que comete 1, el que comete 2, el que comete 20, 50, el que los tiene ocultos, el que los tiene chiquitos, todo pecado lleva a la muerte. O sea que aunque nomás tengas 1, si hay pecado en tu vida, lleva a la muerte. Genera muerte. Entonces, el único que tiene poder para limpiarnos totalmente de todo pecado cada día se llama Jesucristo. Y yo por eso debo estar muy agradecido con Él, porque Él le ha placido perdonar mis pecados cuando pongo mi fe y mi confianza y me arrepiento de ello. Por eso le dice Jesús y le pregunta, dime cuál de ellos le amará más. Le dice, pues claro, el que más se le ha perdonado. Dice, dices bien. Dices bien. Y sigue hablando Jesús en el verso 43 y respondiendo, le dice Jesús, rectamente has juzgado. Y en el verso 44 dice, y vuelto a la mujer, le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Dice Simón, pues sí, claro, pues sí, todo el mundo la conoce, es una pecadora. Es más, ni sé por qué se metió en esta casa que es tan santa y tan pura y que no es parte de mis amistades. Yo le he puesto una raya. Vive quizás aquí enfrente de la casa, pero no es mi vecina. Yo le he puesto una raya. No se puede meter conmigo porque yo estoy limpio. Ese me puede contaminar. Y le dice Jesús, bueno, entré a tu casa, le dice Jesús, y no me diste agua para mis pies. Mis pies venían con polvo, fíjate. Vengo de transitar y no tuviste la amabilidad, la gratitud. No te diste la oportunidad de que yo, que soy el único que tiene poder para condenar, juzgar y perdonar, no tuviste temor a que yo entre a tu casa y no me diste esa atención. Pero ¿sabes qué hizo ella? Le dice, tú no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas de arrepentimiento. De que hay dolor en su corazón porque hay pecado, hay muerte en su vida. Y sabe que el único que tiene poder para limpiarla soy yo. Y no le importó que estés tú y que hablen de ella. Ya han hablado de ella por portarse mal, pues ahora sabe que van a hablar de ella por portarse bien. No le importó. Y entonces le dice,
y ella ha enjugado mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos. ¿Los ha enjugado? Dice, entré a tu casa, Simeón, y tú no me diste beso. No me diste amor, no fuiste cariñoso conmigo, no tuviste la gentileza de saludarme personalmente, nomás nomás de lejos, no me viniste a saludar. Pero ¿sabes qué ha hecho ella? Dice, mas esta, le dice el verso 45, desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ha dejado de besar mis pies, no mi mejilla, no mis pies. Los pies que traigo con polvo, los pies que traigo sucios, lo más, no ha dejado de estar humillada ante mí y de buscar mi rostro, porque sabe que tiene mucho que pagarme, me debe mucho, pero yo soy capaz de perdonar mucho. Tú ya la condenaste, tú ya la juzgaste, pero yo la quiero perdonar. ¿Por qué? Porque ella me ha buscado de corazón. Porque ella ha puesto su fe en mí, porque ella viene arrepentida de corazón. En otras palabras, hasta como va ahorita la cuenta, ella tiene más puntos buenos que tú. Con todo tu conocimiento, con todas tus buenas obras, ella tiene más puntos que tú. Tú todavía me debes más que ella y no te has reconocido. Por andar viendo el pecado ajeno, no te has dado cuenta. No te has dado cuenta cuánto me necesitas tú también a mí. Tú deberías estar ahí buscándome, besándome, humillado, pero tú sigues mirando el pecado ajeno. Tú te crees más que los demás. Tú eres bueno para juzgar. Eres bueno para contar, pero no cuentas y examinas tu vida. ¿En qué áreas fallas también? ¿En qué áreas haces daño también? ¿Quieres que los ponga la medida? ¿Quieres que con la vara con que tú midas seas medido? Ya vas perdiendo, Simeón. Ella te va ganando. Ella está haciendo cosas públicas de demostración, de humillación, de arrepentimiento, de amor a Dios, más que tú. Porque a Dios no puede ser burlado. A Dios no lo puedes engañar. Yo puedo venir aquí a jugar al cristianito, puedo estar aquí en la alabanza, puedo hacer muchas cosas, pero el único que sabe en qué pecado tengo y qué cosas no quiero soltar se llama Cristo. Yo hago aquí una función. Alguien se tiene que parar. Alguien tiene que tocar. Pero eso no significa que el que está aquí arriba sea mejor que tú. Eso no significa, hermano. Y el que piense que está aquí arriba y que es mejor que el que está abajo, está totalmente engañado. Tanto el que está arriba como el que está abajo estamos en pecado. Y necesitamos humillarnos cada día para pedirle perdón a Cristo. Y que es el único que tiene poder para limpiarnos, que nos limpie de verdad, te saque todo aquello que estorba todavía nuestro corazón. Si es tanta mi necesidad de sanidad interior, ¿por qué de estar perdiendo el tiempo, de estar criticando, juzgando y hablando mal de ustedes o bien, si yo necesito tiempo para mí? Así que Cristo el día de hoy nos enseña y le sigue diciendo a Simeón, al fariseo, al hipócrita, al que es bueno para juzgar y condenar y no perdonar, al que según esto le da lecciones de moralidad a los demás. Y le sigue diciendo Jesús, vamos a seguirle, Simeón, con la cuenta. Vamos a medirte como tú estás midiendo a los demás. Dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simeón, que sus muchos pecados, y ahí esa es la declaración, tanto se ha humillado esta mujer, tanto ha buscado no estar mirando los pecados de ustedes, sino los de sí misma.
y de lo único que ha tenido corazones para buscarme a mí, para rendirse a mí, para creer en mí, para arrepentirse delante de mí, que le dice, por lo cual te digo, Simeón, que sus muchos pecados le son perdonados. Ella está limpia. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo la declaro totalmente limpia, dice Jesús, públicamente, limpia. ¿Cómo están todos los demás? ¿Sabes por qué, Simeón? ¿Por qué les son perdonados? Porque amó mucho. Dice la palabra. Amó mucho. Pero más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y tú no amas, Simeón, porque se te ha perdonado poco. Y se te ha perdonado poco, no porque tengas pocos pecados. Se te ha perdonado poco porque tú no quieres hacer un verdadero examen de tu vida y reconocer que tienes también muchos pecados. Igual de graves que los que esta mujer publicana. Nada más que los tuyos son ocultos. Y tarde o temprano, si no te arrepientes de ellos, saldrán a la luz. Saldrán a la luz. Porque al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Quieres que Dios te humille? Pero al que se humilla, Como esta mujer, que reconoce de corazón que necesita de mí, que necesita de mi perdón, que no tiene mirada ni tiene tiempo para estar pensando en los pecados de los demás, siempre está mirando su corazón, cómo está su corazón delante de mí. Esta mujer que públicamente me ama, me busca, me da mi lugar, me da mi beso, me enjuga me lava mis pies, me pone un ungüento de perfume bonito en mi cabeza, esta mujer merece ser perdonada porque me ama. Entonces le dice a ella en el verso 48, tus pecados te son perdonados. El único que tiene poder para juzgar y condenar en esta vida se llama Jesucristo. Por eso yo te sugiero que no te metas en sus asuntos. Yo te sugiero, hermano, no te metas en lo que a ti no te corresponde, no te metas a hacer trabajo que a ti no te toca. El único que tiene autoridad moral, espiritual, autoridad celestial para condenar, para juzgar y para perdonar se llama Jesucristo. A ti y a mí nos toca examinar cada día nuestro corazón y asegurarnos de que todo pecado que tengamos nos arrepintamos de corazón y pongamos nuestra fe en Jesucristo y le pidamos, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y cada vez que veamos pecados en el de enfrente, nos acordemos que también nosotros tenemos pecados. Eso es lo que Cristo quiso decirle. Cuando veas tú la paja en el ojo ajeno, acuérdate que tú también tienes pajas y vigas en tu interior. Acuérdate de que tú también tienes necesidad de mí. Acuérdate que tanto esa persona está fallando en esa área, pero tú también estás fallando en otra área. ¿Quieres que platiquemos de esa área para sanarte? ¿O quieres seguir entretenido mirando la paja en el ojo ajeno y seguir en pecado? Cuando Jesús le dice a Simeón que esa mujer, que era el centro de atención de todos, era mejor que él, lo avergonzó, lo humilló públicamente. Porque de esa cena, de esa comida, la única que salió totalmente limpia, renovada, en paz con Dios fue esa mujer. Y todos los demás, para experimentar la paz de Dios,
la sanidad de Dios, la liberación de Dios, tenían que hacer lo mismo que ella les había mostrado con su ejemplo. Humillarse totalmente ante Jesús, buscar su rostro de corazón, arrepentirse de corazón de todos sus pecados, sin estar pensando en lo que los demás hacen, no, examinando su vida, porque fallamos mucho. Dice que el justo hasta 7 veces peca cada día. Y poner su fe en Jesús. Ese fariseo necesitaba humillarse ante Dios y poner su fe en Jesucristo. Por eso el último verso dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Cuando se va la mujer en paz, Jesús se queda a solas con todos los comensales y con Simeón enfrente. Y está sobre sus conciencias lo que ellos también tienen que hacer para experimentar paz con Dios. Comenzaron en esta cena como las personas que critican, que juzgan, que se hacen a un lado. No me vaya a contaminar, no me vaya a tocar y me vaya a pasar ese mal. No estoy tan mal, yo estoy limpio, ella está sucia. Comenzaron así en esa fiesta. Cuando se fueron, al final, la única que se fue limpia fue ella y los que se quedaron sucios fueron ellos. Pero con la esperanza y la oportunidad de parte de Dios, a través de Jesús, de decirles, ¿por qué no te humillas igual que ella? ¿Por qué no reconoces tus pecados ocultos? ¿Por qué no examinas que tú también tienes vigas? Tienes áreas que te hacen tropezar, que te hacen fallar. Tu mal carácter, tu inestabilidad, el hablar mal de los demás, el estar siempre hablando a costas de alguien, el ser muy bueno para aconsejar, pero nunca cumplir un consejo para tu propia vida, el verte como mayor y no como menor, el no estimar a los demás como mejores que tú, sino siempre te estimas tú como mejores que ellos. ¿Por qué no examinas tu vida en el orgullo espiritual, en la sensualidad, en la suciedad, en la impureza, en los malos deseos, en los malos pensamientos? ¿Por qué no examinas tu vida en tu egoísmo? Hay un camino, nada más hay un camino, angosto, que pocas se encuentran, que es que tú te humillas ante Jesús y pones tu fe en Jesús. Dice, Señor Jesús, yo también quiero sanarme, Señor. Si tú tuviste poder para sanar a esa mujer, yo también quiero ser sano, Señor. Yo también necesito de tu salud. Yo también necesito de tu restauración. Ayúdame, Señor. Yo también quiero no tener deudas contigo, Señor. Ya no quiero ser deudor, quiero que tú me perdones esa deuda. Yo quiero experimentar tu perdón. Yo ya no quiero pasar más tiempo, estar viendo el jardín ajeno, si le faltan flores. Yo quiero mejor ocupar tiempo en que me ayudes a cultivar flores nuevas en mi jardín. Y que cuando yo vea a los demás que fallan, tener temor a ti y Señor, fíjate, Señor, cómo te fallamos. ¿Sí? Él te falla en esa área, pero que me acuerde de mí cuando yo vea las pajas en el ojo ajeno, que acordarme de las vigas que yo tengo. ¿Sabes qué, Señor? Él está fallando en esa área, pero si yo soy sincero contigo, Señor, yo también fallo en esta área. Él no sabe. El problema del fariseo es que quería quedar bien con los hombres y nunca quería quedar bien con Dios. Él ante los hombres era un hombre justo, pero ante Dios era un hombre sucio, era un hombre desagradecido, era un hombre que juzgaba, condenaba, pero no amaba. Y como dice la Escritura, todo se encierra en el amor. Toda la Escritura se encierra en qué tanto soy capaz de amar a los demás y qué tanto soy capaz de amar a Dios. En eso se encierra todo este rollo de la Escritura. A veces decimos,
¿Qué les voy a predicar? Si nomás habláramos de aprender a amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a nuestro prójimo como Cristo nos ama, con eso cerraríamos todo. Pero muchas de nuestras actitudes reflejan todo menos amor. Pero hay una advertencia sobre nuestras cabezas. Si seguimos en esa dureza de corazón, con la vara con que medimos seremos medidos. Tarde o temprano, te dice Cristo, muy juzgoncito, muy criticoncito, pues ahí te va, te voy a poner a prueba para que veas que tú también fallas. ¿Eso quieres? Yo creo que no. Yo creo que todo lo que queremos es el perdón de Dios, misericordia. Yo quiero experimentar no la justicia de Dios, yo quiero experimentar la misericordia de Dios. Y para ello yo tengo que ser, si Dios es benigno, y Dios es paciente, y Dios es misericordioso y bueno conmigo, lo menos que puedo hacer es ser eso mismo yo con ustedes. Yo tengo que aprender de Jesús a ser misericordioso, a ser compasivo, a perdonar de corazón y ayudar a los demás. Porque Él siempre está dispuesto a ayudarme, siempre. Él nunca me paga conforme a mis pecados. Él me tiene mucha paciencia. Él siempre está buscando mi propio bien. El amor que Él tiene sobre mí cubre multitud de mis faltas. Fíjate bien. Pero lo mismo que Él hace conmigo, quiere que yo lo haga para contigo y con los demás. Y para eso yo necesito la ayuda de Él, porque humanamente soy muy criticón, soy muy juzgón, soy muy poco paciente. Me enciendo de volada, luego hablo de más y peco mucho con la boca. Entonces, tengo muchas áreas que trabajar en mi vida. ¿Qué voy a andarme metiendo en la vida de los demás si tengo tanto que trabajar en mi vida? Si así somos todos, que empezamos a trabajar en nuestras propias pajas y vigas, vamos a avanzar mucho y el Señor va a estar muy agradecido y contento, porque va a darse cuenta que somos buenos alumnos y discípulos del Maestro. La enseñanza de hoy es muy importante, porque todos estamos encerrados en esas actitudes de criticar, juzgar, condenar, murmurar. Todos estamos en eso, pero todos estamos también necesitados de que examinar nuestro corazón y decirle: Señor Jesucristo, sígueme ayudando, Señor, y ayuda a mis hermanos que también están en ese proceso de santificación, en ese proceso de limpieza, Señor. Todos necesitamos de tu ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, el día de hoy nos has dado una enseñanza tan importante para nuestra vida espiritual, porque tú quieres que aprendamos a ser como tú, Señor. Y el ejemplo que nos has dejado tú, Señor Jesús, es que tú no juzgas a nadie, que tú no condenas, Señor, sino tú siempre estás dispuesto a perdonar. Tú, como nuestro amado Maestro, has prometido y nos has dejado dicho que el discípulo no es superior a su Maestro. Nosotros no somos superiores a ti. ¿Cómo me voy a poner a criticar, juzgar, condenar si tú no lo haces? Yo no soy más que tú. Pero me has prometido, Señor, que si yo fuera perfeccionado, o sea, si yo trabajo en mi vida espiritual, si yo ayudo a mi hermano, si yo oro por mi hermano, si yo estoy siempre dispuesto a cambiar y a mejorar mi vida, sin estar buscando que cambien los demás, sino queriendo cambiar yo, dice tu palabra que el que fuere perfeccionado será como su Maestro. Tú me estás dando la esperanza, Señor, de que si yo persevero en este camino, si pongo la mirada en ti y pongo la mirada en mi corazón, y cada día te pido que me ayudes a ser mejor persona, a ser más como tú. Tú me has prometido que algún día, Señor, como tú que comenzaste la obra en mí, tú la vas a completar y seré perfeccionado como tú. Pero ayúdame a no desgastarme en estar pensando en cambiar, criticar. Es energía echada a perder, energía que se pierde, inútil.
Dame la gracia de poner toda mi energía en ser yo una mejor persona. Toda mi energía en examinar mi vida cada día y pedirte que me ayudes a que me quites todas aquellas pacas, todas aquellas vigas que estorban para que yo pueda mirar bien y para que yo pueda servirte bien, Señor. Perdóname, Padre, por mi necedad. Perdóname, Padre, porque ocupo mi tiempo en cosas que no debo, Señor. Ellos, mis hermanos que pecan, y yo necesitamos de tu ayuda, necesitamos cambiar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, tanto a ellos, tanto al débil en la fe, como al fuerte en la fe. Danos la gracia de mejorar nuestros caminos. Ayúdanos a que nadie se quede en el camino. Ayúdanos con la luz de tu Santo Espíritu y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Ten paciencia y ayúdanos con tu Santo Espíritu a vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Que cada uno de nosotros invierta tiempo en examinar su vida y en ocupar su tiempo y su fe y arrepentimiento para que el Señor Jesús nos liberte y seamos verdaderamente libres y seamos más como Jesús y menos como nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén.